Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo episodio en nuestro podcast para hablar sobre las fuentes de información. La tecnología ha ido llevándonos a un viaje de información vertiginoso, donde todos los días nos llueven noticias desde todos los lados, sobre todo en las redes sociales, y debemos aprender a reconocer sus fuentes para no caer en la desinformación o en aquellas famosas noticias llamadas fake news. Soy Jesús Casadiegos y bienvenidos al podcast Fuentes de Información y cómo detectarlas. Para esto es importante saber cuáles son las fuentes de información y cómo se clasifican. Es sabido que gracias a la internet la información permite que todas las personas vivamos los acontecimientos a última hora todo el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que la actualización de la vanguardia mundial pues está servida como pan caliente todo, siempre y en todo momento. Y esto pues brinda la posibilidad de seleccionar, tamizar todo ese mundo de información que llega a tu dispositivo tecnológico, celular o computadora. Tenemos como invitada el día de hoy a la comunicadora social Danira Casadiegos, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, quien nos va a hablar un poco sobre las fuentes de información y su uso. Hola Jesús, muchas gracias por tu invitación a este programa. Es un placer para mí estar aquí con vos a responder todas tus dudas. El placer es mío, Danira, y bienvenida siempre. Gracias por acompañarnos. Danira, ¿qué son las fuentes de información y cuál es su clasificación? Bueno, las fuentes de información son documentos de distintos tipos y orígenes, los cuales son los que proveen datos y recursos sobre un tema o sobre un área determinada. Estas varían según el nivel de información y pueden ser clasificadas como fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Bueno, las fuentes de información primarias son aquellas que poseen información nueva y original. Estas son el producto de un trabajo propio, es decir, como intelectual, y este es el reflejo de un pensamiento o ideas que ha vinculado a un hecho histórico, por decirlo de esa manera. Algunos ejemplos de esas fuentes pueden ser los libros, las cartas, algunos discursos, las leyes, las normas, las entrevistas, los videos, las películas. Las fuentes de información secundaria, estas fuentes contienen información organizada, elaborada, como un resultado de la reorganización y el análisis de documentos originales. Algunos ejemplos de estas pueden ser las enciclopedias, los directorios. Y por último tenemos las fuentes de información terciaria. Estas contienen información muy breve y siempre remiten a las fuentes primarias y secundarias. Algunos ejemplos de estas son las bibliografías, las listas de lectura, los artículos de encuesta, los catálogos de las bibliotecas. Bueno, y un dato no menos importante es que siempre es importante considerar el valor de las fuentes. Información que sea muy útil en vinculación a lo que se está investigando. Por ejemplo, si tú decides investigar sobre X o Y tema y tienes una documentación original sobre ese tema y también una noticia de un periódico de esa época sobre lo que estás investigando, pues esto va a aportar más información valiosa que una recopilación de textos. Gracias a esto, pues debemos tener muy claros estos conceptos para no caer en las fake news y saber cuáles son las fuentes de información. Y también quisiéramos saber por qué son tan virales estas y cómo podemos combatirlas. Bueno, para empezar, los titulares de este tipo de noticias siempre suelen ser sensacionalistas y hasta muchas veces ofensivos. Y bueno, esta clase de noticias tienen un objetivo claro, que es generar una respuesta emocional que motive a todas las personas que la están recibiendo a compartir esa nota. Cuantas veces sean, mucho mejor. Generalmente quienes hacen esto son jóvenes, hombres y mujeres expertos en la tecnología digital, que están dispuestos a compartir cualquier contenido para generar clics.
En esa búsqueda hay historias impactantes y muy exageradas que ganan una y otra vez. Y por esa razón se vuelven virales. También detrás de todas estas noticias falsas hay una industria millonaria que genera dinero mientras se comparta una noticia. Así que esto atrae publicidad y las empresas quieren poner todos sus anuncios en estas páginas que reciben más visitas. Así que pues una noticia falsa con muchos clics pueden ser muy lucrativas, es decir, que generan mucho dinero. Muchísimas gracias, Danira, por aclararnos esta duda. Haremos una pausa y ya volveremos con más de este interesante tema. Bienvenidos a la segunda parte de nuestro podcast. Y retomando, pues es claro e imprescindible siempre investigar a fondo de dónde provienen las publicaciones noticiosas de índole político-social para no hacer el ridículo, digamos así, en frente de todo lo que se comparte en nuestro Facebook o nuestro Twitter. Pero, ¿por qué si hemos visto que las fake news, que de por sí son carentes de soporte investigativo, son tan influyentes en ámbitos noticiosos? Bueno, es importante destacar que aunque puedan existir diferentes definiciones sobre los conceptos de fake news, ya sea manipulación o desinformación, muchas de ellas de alguna u otra manera también comparten que deben existir alguna intencionalidad, sí, en provocar un daño, en sacar un rédito político o económico para que se pueda hablar de desinformación. Entonces, las noticias falsas no solo son un negocio que puede hacer que unos cuantos se enriquezcan, sino que también pueden tener consecuencias muy graves. Esto pues en este ámbito político puede alterar obviamente la intención del voto por parte del electorado en unas elecciones. Y bueno, para terminar, ¿qué consejos nos das para poder hacer una mejor investigación en cualquier tema de nuestro interés? Y claro, Jesús, para darle finalización a este segundo episodio del podcast, algunos consejos que les puedo dar para generar una buena investigación sobre algún tema de su interés es empezando a indagar cuál es la problemática, definir hipótesis, preguntarse cuáles son los hechos, trazar objetivos a los que se desean llegar y qué es lo que se debe averiguar para poder obtener un buen resultado. Con esto concluimos nuestro programa. Muchas gracias a todos por estar atentos y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Danira, por estar aquí y hasta luego, muchachos.